Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más, una semana más a este canal de fotografía, hablando de fotografía de la que nos gusta, de fotografía con mayúsculas y como siempre pues trayendo aquí a un invitado que seguro que va a poner esas mayúsculas en lo que es la fotografía y que os voy a presentar sin ya ninguna dilación. Es el señor Rafa Badía, que lo tengo aquí, no sé si lo tengo a mi izquierda y a mi derecha, yo ya me pierdo. Hola, Pero bueno, voy hola a Robert. presentar, sí, es que ya lo hemos comentado antes, esto es un poco de locura, esto de los Zoom, de los Skype, etcétera, etcétera, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para hablar un poquito de fotografía y, bueno, comentaros que Rafa es fotógrafo, es editor gráfico, también es profesor, está especializado en narrativa y en fotografía documental. Bueno, podéis entrar además en su página web, que os voy a poner por aquí, rafabadia.net. Pero bueno, que sepáis que es un fotógrafo con un largo recorrido, tiene varias exposiciones, varios trabajos orientados además muy bonitos sobre la ciudad de Barcelona. Cosa interesante porque no eres nacido en Barcelona. No, soy canario. Exacto. Fuiste miembro cofundador de Calle 13, que fue uno de los, si no el primero, puede que fuera el primero. 35, Calle 35, treinta y calle cinco 13 era la perdón. del terror. No pasa nada. El primer colectivo de fotografía de calle aquí en España y, bueno, colaborador del país, con varias exposiciones, docente en Grisart, en varias escuelas de fotografía y que, bueno, casi me voy a callar yo porque, porque casi prefiero que empecemos ya en materia, Rafa. Venga, perfecto. Y Lo de calle 13 agradecerte. es usual, ¿eh? Calle 13, ¿eh? Si no eres el primero que hace la confusión. Oye, pues vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por Calle 35, porque yo te conocí a partir de ese colectivo de fotos de Sí, calle, sí, que ahora creo que ya no está en activo, ¿no? ¿Ya lo dejasteis? sí, efectivamente. Hace un par de años que decidimos disolvernos, pero como creemos que había un buen material, no solamente en nuestras galerías, sino también todos los contenidos que subimos al blog, la página web de Calle 35 sigue siendo operativa y de hecho seguimos pagando lo que es el hosting y demás porque aunque cada uno ha ido un poco por su camino, ¿no? Todos tenemos claro que fue una aportación interesante a la fotografía de calle, urbana o lo que sea, ¿no? Como queráis definirla. Y fue una propuesta, lo que ocurre es que originalmente el núcleo original, llegamos a un momento que tuvimos hasta 17 miembros, ¿no? Ujú. Y el grupo original se creó en torno a un curso de fotografía de viajes que yo impartía en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña, donde estaban los entonces alumnos míos, Carlos Prieto, Domingo Venero, David Salcedo. Bueno, en realidad la idea era que yo era un poco más mayor que ellos, porque ellos son nacidos en los años 70 y algunos en los 80 ya. Yo soy del 64 y era el profesor de fotografía de viajes. Y a partir de ahí se gestó. Creo que la idea original se nos ocurrió a Carlos Prieto, a Domingo y a mí tomando café en un bar al lado de casa. Y de hecho las primeras reuniones las hacíamos en mi casa. Hay un vídeo por ahí dando vueltas en que estamos en mi casa e incluso acabo yo tocando la guitarra, en fin, todas esas cosas, porque en realidad era más que hablar de Claro. fotografía de calle, sino era intercambiar información, mostrarnos libros, enseñar las fotos que estábamos haciendo, ir a expos, e incluso acabamos en ocasiones tocando blues y demás, o sea que realmente era muy agradable. Y a partir de ahí fue creciendo, en un momento en que la fotografía de calle todavía no era tan popular como ahora, donde el entorno digital no estaba tan desarrollado, ni las cámaras digitales, ni sobre todo Internet 2.0, en el sentido de las redes sociales y Facebook sí existía, Instagram no me acuerdo. Yo tampoco he sido muy... Estaría, sí, Sí, estaría en sus estaría primeros, ¿no? en sus Primeros primeros. momentos. Sí, pero yo no era... yo siempre... Bueno, de hecho yo he estado utilizando cámara analógica, una Nikon FM2 hasta el día oficialmente que cumplí 50 años, que mi mujer me regaló una pequeña digital que sigo utilizando, ¿no? Y obviamente escaneaba las fotos, como profe me tuve que aprender todos los protocolos digitales, pero Claro. digamos que soy de old school, por así decirlo, ¿no? Ya tu mujer se cansó que el olor a químico que dejabas cada vez que No, revisabas y no, dijo, no, 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 este hay que no. darle. No, no, ¿sabes qué pasa?
que yo me retiré del laboratorio, de hecho, en el año 98, 99, porque realmente desarrollé una alergia muy, muy potente, ¿no? Sí, o sea, Ostras. sí, sí, porque yo lo explico, ¿no? Yo soy como Danny Lyon, que él dice, I got hypo in my veins. Pues yo también tengo hipo, ¿no? O sea, yo he aspirado demasiados químicos pesados en cuartos de revelado, en realidad cocinas de apartamentos, Claro, el claro, baño de claro, la claro. novia cuando tienes 20 años, la casa de la novia y tal, que no estaban bien ventilados. Y total, que en un momento dado me tuve que pasar al color directamente porque ya no podía entrar en el laboratorio. Madre Sí, mía, qué cosa, ¿eh? sí, sí. O sea, de hecho, Joder. yo fui un fotógrafo blanquinegrista desde mis 13 años, que mi padre me regaló una Durst F30 de una ampliadora, Ujú. hasta los 30 y largos. O sea, estuve veintitantos años fotografiando en blanco y negro, aunque todo el Fíjate. mundo, por supuesto, me asocia con el color, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Ujú. Es cierto. So, andaba rodando por ahí un PDF que se llamaba Años en Plata, en el cual explicaba mi historia, ¿no? Estaba en la página web antigua, pero la he renovado recientemente. La Ujú. anterior era más que de fotógrafo, era de, entre comillas, prescriptor de la imagen, porque tenía galerías dedicadas a mi actividad informativa sobre editor gráfico, sobre Sí. docente. Ahora lo que he hecho es, me apetece ver las fotos bien, he Ujú. cerrado un poco mi capítulo como, eh, ahora explicaré por qué, de mi serie de Barcelona, en mi gran proyecto, la palabra proyecto da miedo, Sí. sobre Barcelona, que le he dedicado 25 años, ¿no? Trabajándolo desde el año 95, que a fotografiar con diapositiva. Y yo diría que lo cerré en el año 2020, este año, cuando sencillamente el día 13 de marzo, antes de que oficialmente entráramos en el estado de alerta, nos mandaron a casa los profesores de la escuela, siguiendo una indicación del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña, diciendo que todas las instituciones educativas cerraban, y yo sabía que nos iban a confinar y que Barcelona y, bueno, todo el mundo en general, pero mi Sí, Barcelona iba a cambiar. De tal ya. manera que ahora, por ejemplo, he vuelto a salir. Lo que estoy fotografiando ahora lo tengo en una carpetita que se llama Después, ¿no? Después. Y estoy trabajando mucho, ¿no? Igual podría llamarlo, quién sabe si igual lo llamo Barna Sur, porque claro, como estoy respetando, yo soy respetuoso con la legalidad, estoy Es lo que hay que respetando hacer, es lo que hay que hacer ahora, sí, desde luego. digamos, me muevo en un círculo a partir de mi casa de 1 kilómetro, ¿no? En realidad Sí. lo que estoy haciendo es mirando muy intensamente mi barrio. Yo vivo en el barrio Ujú. más al sur de Barcelona, que es Sants, ¿no? Te despistas y a lo mejor apareces en el Hospitalet, cosa que hasta el lunes oficialmente no es legal, porque en Barcelona Ah, todavía, claro, claro, hasta el claro, lunes 1 de estáis. junio, sí, no podemos salir del municipio. De repente dices, Dios mío, estoy en Hospitalet, pero es que no hay, es una división administrativa, no es real, Claro, eso no es claro, real. claro. Sí, Y hay estoy, sitios que es complicado también. sí, y estoy documentando, o bueno, para mí, un poco analizando qué está pasando a través de las imágenes. Muy bien. Incluso he cambiado mi metodología. Yo, claro, soy de costura lenta. Si vais a mi perfil de Instagram, veréis que pongo el año de producción de la foto y pongo fotos del año 95, 98, 2010, Sí, 2020. Hay fotos que han dormido en mi mesa de edición, en mi mesa de luz, cuando eran diapositivas o en el ordenador, años antes de mostrarlas, ¿no? sí. Y generalmente lo que sí que hago como editor es tomo las fotografías, las descargo y tardo meses en editarlas. Pero ahora Ujú. justamente yo estoy haciendo una metodología distinta, que es descargar inmediatamente. O sea, llego de dar mi paseo a las 8 de la mañana y vuelvo a las 9, y Ujú. antes con el segundo café meto directamente a la tarjeta en el ordenador y descargo las fotos y hago una predicción, que sé que ahora tengo 120 fotos que quedarán una, dos o Ujú. ninguna, ¿no? Pero me sirve al ver las fotos para analizar un poco qué está pasando, ¿no? Claro, es un De momento repente, como más, estamos viviendo como una realidad tan cambiante y tan extraña, ¿verdad? sí, Que es verdad que te anima a darte esa pequeña prisa para sí. poder ver un poquito los resultados. Sí, a mí me pasa un poco parecido, sí. Sí. Yo lo estoy utilizando terapéuticamente, ¿no? Uno de los proyectos en los que me he involucrado y me lo he pasado muy bien fue aceptar la invitación de Rafael Torres para
participar en el proyecto Miradas Adentro, que ya tiene ahora su página web, y era la historia de 19 fotógrafos de calle de todo el país, 5 chicas y 14 chicos, ¿no? Que se dedicaron a fotografiar en su casa en el periodo más duro de confinamiento. Yo durante ese periodo de tiempo reconozco que me desactivé fotográficamente, ¿no? O sea, vi mucha fotografía, escribí mucho, pero realmente colaboré con 2 o 3 fotografías, pero yo no lo veía. Y al final les dije, mirad, yo lo que voy a hacer es, como habíamos hablado en un principio, os voy a ayudar en la edición. Y me encargué de no solamente de escribir el manifiesto que aparece, sino editar la galería general, que es donde tiene unas 70 y pico fotos de los 19 fotógrafos, ¿no? Entonces esto fue un proceso para ellos y ellas terapéutico, lo dicen, ¿no? Cómo vivir la angustia de una situación nueva, cambiante, nunca vista, con lo cual no tienes... No hay jurisprudencia, no hay... Sí, no. No. Y entonces lo utilizaron como una suerte de terapia, ¿no? De la misma manera que ya cuando acabó el confinamiento más duro, cuando ya permitieron salir a pasear con los niños, primero tímidamente, ahora un poco más relajado, voy tomando fotografías y voy descubriendo, por ejemplo, eso, cómo los espacios urbanos cambian en función de la distancia personal de la gente que ocupa el espacio, ¿no? Claro. Y a mí me parece muy, muy interesante. Quizás, ya digo, quizás en calidad fotográfica de todo lo que esté haciendo ahora, si en la página web yo tengo obviamente muchas más fotos en archivo, tengo mi pequeña selección que llevo en un pendrive siempre de 500 y pico fotos de Barcelona, pero si en la página web decido, y me parece que muchas son, 160 imágenes solo dedicadas a Barcelona, las de fuera de Barcelona no las he metido, ¿no? Para no aburrir. Claro, 25 años dividido entre 160, pues te sale que publico, a que están en la página web 8 o 9, creo que menos de 10 fotos por año, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, sí, o sea, 8 fotos por año me sale. Por lo tanto, la deducción me dirá que de momento de todo lo que he hecho en un mes, aunque me haya entregado mucho, quedará una o ninguna. Pero como proceso creo que es muy interesante. Bueno, pero al final yo creo que esto es un poco, como tú has dicho, terapéutico en el sentido de que cada uno tenemos nuestra forma de expresarnos. El fotógrafo vive de la imagen y vive de crear imágenes, ¿no? Sí. Entonces, yo soy muy partidario de la fotografía de dentro a fuera. O sea, no soy tan documentalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sentido de que yo voy a reflejar lo que ocurre, pues, por hacer memoria histórica, por lo que sea, ¿no? Yo soy más... y a mí lo que me ha ocurrido ha sido el proceso de fotografiar mucho en mi casa y fotografiar mucho a mi familia. O sea, prácticamente tengo, fíjate, tengo 1000 en bruto, o sea, no están editadas ni nada, pero 1000 fotografías solo de mi familia en cosa de 3 semanas, un mes. Y bueno, he ido editando, he ido seleccionando grupitos y tal, y obviamente, como tú dices, pues luego, al cabo del tiempo, eso irá mermando y por supuesto acabarán siendo poquitas, ¿no? Pero yo que tengo una niña de 5 años, yo creo que es muy importante contar lo que estábamos viviendo en la familia durante este periodo de tiempo tan extraño, ¿no? que comentamos. Y bueno, es interesante porque al final cada uno tenemos nuestro proceso, pero igual que el escritor habrá escrito sobre el tema, el fotógrafo pues hacemos lo que sabemos o como podemos, ¿no? Claro, en mi caso, por ejemplo, lo que ocurre es que, claro, tú tienes que en un momento dado orientar tu vida profesional hacia un sitio. Yo estudié Ciencias de la Información en Madrid, porque yo soy canario, pero a los 12 años mi familia se fue a Madrid y yo viví 18 años en Madrid en los años de la famosa movida y demás, y me vine a Barcelona en el año 94. Entonces, estudié Ciencias de la Información y en principio he tenido que orientar mi actividad hacia la fotografía, ¿no? Y lo hago con gran placer, ¿no? Primero como reportero, o sea, como fotoperiodista y redactor sobre todo el área de viajes, ¿no? Luego como editor gráfico durante muchos años y luego como docente, que lo disfruto mucho, ¿no? Soy un profesor que realmente le gusta ser profesor. Pero a mí también, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre he escrito, aparte de los ensayitos de fotografía y demás,
escribo poesía desde que tengo 20 años, ¿no? Y justamente lo que me ocurrió es que de hecho el par de librillos que tengo publicados, el A Barcelona y el Barcelona Blues, llevan poemas, ¿no? En el primero son más que poemas, son pies de foto poéticos de 8 versos que no tienen sentido si no ves la foto. Y además en catalán, ¿no? Porque es una editorial catalana, hice el esfuerzo, un amigo que es catalán me lo editó bien, o sea, me lo corrigió bien, pero en el Barcelona Blues tiene una veintena de poemas, ¿no? con las fotografías, porque para mí siempre han sido un lenguaje que ha asociado de una forma muy natural, ¿no? Cuando fotógrafos como Alex Soth dicen que la fotografía y la poesía la encuentran muy, muy próximas, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Total, que lo que me pasó a mí es que, por ejemplo, la reacción fue que en el periodo de confinamiento duro, en la cuarentena, en los primeros 40, 50 días, escribí mucha poesía, ¿vale? Y prácticamente no fotografié. Y sin embargo, cuando he empezado a fotografiar, pues por ejemplo, he dejado de escribir, ¿no? Porque estoy ahora focalizado en eso. Claro. Aunque yo soy una persona muy sistemática, ¿no? También me gusta tocar la guitarra, pues soy muy mal músico, ni me considero ni músico ni guitarrista, pero me lo paso muy bien haciendo las tres cosas, ¿no? Son mis tres esquinitas. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que decantarte en un momento dado. Mi abuela, que era una señora canaria muy inteligente y muy maja, me decía, Rafa, tú a las fotos, que es lo tuyo. Cuando tenía 15 o 16 años, cuando me veía tocar la guitarra, decía, tú a la foto, que es lo tuyo. Y en ese sentido yo lo tuve muy claro. Qué Desde bueno. cuando era un adolescente yo no quería ser como Cruyff o como Butragueño, ¿no? Porque Sí, yo sí, quería ser claro. como Cartier-Bresson y quería tener el mundo sensorial de Edward Weston a mi alrededor, ¿no? Estaba Claro, enamorado claro. de Charis Wilson, la modelo, ¿no? ¿Sabes? Estas fantasías Sí. de... Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Y oye, mira, es interesante lo que comentas porque es verdad que muchos fotógrafos reniegan mucho del pie de foto. Sí, Obviamente no el periodista, porque el periodista está abocado a ese pie de foto, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que mucha gente, yo te voy a decir lo que pienso, a ver qué opinión tienes tú. Mucha gente opina que la fotografía se tiene que explicar por sí misma. Y yo personalmente opino que este refrán que hay que dice una imagen vale más que 1000 palabras, Sí. en cierto modo es, entre comillas, mentira, porque muy poquitas imágenes Sí. valen más que 1000 palabras. Mm. Entonces, Estoy, no sé qué opinas tú. yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, justamente ayer en una clase de narrativa explicaba que las fotografías que el lenguaje verbal es genérico y las fotografías son particulares, ¿no? Y les pongo un ejemplo, les pongo una frase que dice, un grupo de moteros miran a cámara y acto seguido le pongo 3 fotografías, ¿no? En el cual sale una Irving Penn, que son los Hell Angels en una foto estudio maravillosa, otra del proyecto de Bike Riders de Danny Lyon y otra de unos señores gorditos en una Honda Stax. Y efectivamente, ¿sabes? Las 3 fotografías encajan con la definición, pero son completamente distintas. Y de la misma manera, una misma fotografía, como había un ejercicio muy bonito que proponía John Berger en un libro suyo, cuyo nombre ahora no me acuerdo, otra manera de contar, creo que se llamaba. Si tú pones un montón de fotografías y empiezas a preguntar a la gente qué hay en esa fotografía, cada uno te dará su interpretación. Yo creo en la simbiosis de la imagen y la palabra, creo que se refuerzan mutuamente y, como dice Alberto García Alix, los pies de fotos son importantes para que las fotos caminen, en el sentido de que fijan el sentido y le dan una dimensión más allá, ¿no? Claro. Tengo yo una fotografía en Instagram que se ve una silueta, está hecho en un hotel en la planta 20 en Barcelona, y se ve una silueta en el cual hay lo que parece ser una pareja en el extremo inferior izquierda, está la página web, en el cual el hombre, ¿no?, tiene la mano alzada y la mujer tiene la cabeza, como dicen aquí en Cataluña, capcota, o sea, está cabizbaja, ¿no? Ajá. Y el título es Lo que yo te diga. Claro. Claro. O mira de otra manera, para ir a grandes ejemplos. La serie negra de Goya es Sí, fantástica, sí, ¿no? Y los claro. desastres de la guerra, pero es que los pies de fotos, las frases Eso de es. Francisco de Goya son brutales porque le fijan el sentido y le dan una dimensión más amplia.
Yo sí Sí, soy de los que piensan que imagen y texto viven muy bien, que son discursos paralelos, pero complementarios, ¿no? Y no sí. solamente en fotografía documental, sino también en fotografía de creación. De hecho, pasa mucho, incluso antes comentabas en la música pasa igual, ¿eh? Si te pones a analizar un poquito, hay tanta Sí, gente que escucha música en inglés que no tiene ni idea de lo que claro, está diciendo la letra, y sin embargo es una canción que le encanta, que le motiva, que le hace llorar y tal, y dices, pero ¿sabes realmente lo que te están contando? Bueno, pues yo lo sé, pero me encanta. claro, Y bueno, pues claro. perfecto. O sea, al final lo que se basa el arte es en hacerte sentir cosas. Luego ya, Claro, lo que tú sientes es problema tuyo. El artista lo ha dejado ahí, tú luego ya haz con él lo claro. que puedas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, es claro, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Pero efectivamente, por ejemplo, cuando oyes canciones en inglés, las entiendes. Bueno, es muy divertido porque yo, por ejemplo, ahora he oído canciones de los Beatles, que yo, mi primer disco fue el Rubber Soul de los Beatles que me compré el día que cumplí 10 años, ¿no? Ujú. Y lo oí hasta la saciedad y tenía el vinilo lo he perdido, como todos los vinilos, y me he recomprado el CD, porque a mí me gusta comprar en físico y oírle el álbum entero. Y ahora entiendo todas las letras, ¿no? Y por ejemplo, Claro. había una que me encantaba, ¿no? Que es la última del Rubber Soul, que la letra es absolutamente sexista, es como te vea con otro te vas a enterar, no sé qué, o sea, le está amenazando. Y era John Lennon, aparte de que ahora políticamente es totalmente incorrecto, ¿no? Claro, claro. Claro, el significado cambia mucho, ¿no? Pero también Madre eso pasa. mía. Y cuando ves a Mugiris, que yo me acuerdo que amigos americanos que canturreaban canciones de Radio Futura como El Tonto Simón, digo, uff, si la entendieras, Claro, ¿no? claro, es que va un poco por ahí, nos pasa a Sí, todos. sí, sí. Oye, y metiéndonos con el tema de la edición, porque a mí me parece muy interesante. Yo, de hecho, contigo nos conocimos personalmente en Zaragoza, En Zaragoza, de qué bien. tecnologías avanzadas, Sí. que hiciste una jornada hablando sobre edición. 8 horas seguidas rajando. Ahí dándolo todo. Todo. Me levanté a las 6 de la mañana en Barcelona, tomé el tren, a las 9 estaba dando, bueno, Sí, una sí. jornada de 6 de la mañana a 11 de la noche con 8 horas hablando, sí. Tremendo. Pero bueno, Pero bien. fue muy interesante, ya te lo digo yo. Gracias. Y la verdad es que a mí, bueno, por supuesto hubo muchas cosas que me gustaron, pero sí que es verdad que hay una cosa que me hace mucha gracia siempre cuando hablamos de edición, que no sé si es por una mala traducción, por ejemplo, de lo que es Adobe Lightroom, Photoshop, etcétera, que cuando a la gente le hablas de, mira, vamos a hacer la edición de la Sí. fotografía, piensa en el procesado, La postproducción. en la postproducción, y dices, a ver, Efectivamente. espera, el editor de un periódico, ¿quién es? El editor es el que decide dónde poner las cosas y qué cosas poner. Vale, Sí. pues a partir de ahí vamos a pensar bien, ¿no? Claro, es que en España no ha habido la figura del editor gráfico y el concepto de edición gráfica es muy desconocida, ¿no? De hecho, Claro. de hecho muchas veces las plantillas lo que contaban eran como con fotodocumentalistas que servían imágenes directamente a los y las directores de arte que compaginaban. Pero figuras de editores, de hecho en España no hay tantas, ¿no? Ujú. Así, si me vas diciendo, voy pensando, me encontraré con 10 o 15 nombres con una verdadera entidad como editores, ¿no? Claro. Y la gente lo suele confundir. Piensan que efectivamente la edición es postproducción, cuando en realidad la edición gráfica es el proceso de selección y orden de las imágenes para que pasen de ser unidades a un discurso que puede ser narrativo tradicional o no, que puede ser una exposición estética o Ujú. emotiva, ¿no? Pero desde luego es más que juntar imágenes, sino crear un discurso gráfico en el cual el total de las imágenes es numéricamente la suma de las fotos que has metido, son 20 fotos, es una más una, hasta 20 fotos, pero el valor de ellas es cualitativamente superior. Es el uno más uno igual 3, ¿no? Claro. 20 fotografías bien ordenadas te explican o te generan una sensación, si no es un proyecto narrativo o un discurso narrativo, que es más Ujú. importante que la mera suma de las imágenes. Claro. Y, ostras, ¿no te da rabia a ti, que además sé que te encanta investigar
y analizar los libros, los grandes libros. Me acuerdo precisamente de la charla que comentabas de Americans, ¿no? Que, de Americans que es como el sumum, ¿no? De lo que es el trabajo de edición gráfica, al menos americano. ¿Y no te da rabia a ti cuando por internet al final tú acabas viendo, te pongo el ejemplo del primer gran nombre que me viene a la cabeza, Alex Webb? Que empiezas a ver como chispazos de Alex Webb, claro, tú buscas y empiezas un blog que ha hablado de Alex Webb. Alguien que tal, y selecciona 4 o 5 fotos, que son las primeras que encuentra por Google, y ya la gente nos hacemos la idea de lo que es el trabajo de Alex Webb a partir de esos chispazos. Y dices, vale, ahora cómprate el fotolibro, cómprate un trabajo completo y descubre de verdad a Alex Webb. Lo mismo podríamos hablar pues con gente como Fred Herzog, como los grandes, ¿no? Mira, yo por ejemplo lo tengo claro, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta comprar, nunca me compro CDs de grandes éxitos, ¿sabes? De música. Y de los poetas, si no hay más remedio, compras antologías, pero prefiero con sus errores, con sus malas canciones. Pues lo mismo me ocurre con la fotografía. Me gusta fotolibros de proyectos concretos, ¿no? Con sus buenas fotos y sus malas fotos, ¿no? A mí no me apetece comprarme un very best of Alex Oz, ¿no? Salvo que el propio editor lo haya hecho con muchísimo cuidado. Es el caso, por ejemplo, de Alex Webb y el Suffering of Light, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Claro, tú no puedes llegar a todos los fotolibros, porque entre otras cosas los fotolibros son muy caros, ¿no? Y tienes que comprarlos en ese momento, porque si no luego se descatalogan y te piden 300 euros por un libro que valían 30 euros originalmente. Pero lo que sí que es verdad es que los autores contemporáneos suelen tener unas páginas web muy bien desarrolladas. Y en ese sentido hay que dedicar tiempo. Lo que pasa es que vamos muy rápido y queremos comérnoslo todo. Es como si estuviéramos cuando eras pequeño, cuando llegaba Navidad y te ibas comiendo turrones como un loco y dices, no, take it easy, ¿no? Por eso yo digo, yo propongo la slow photo, ¿no? La fotografía tranquila, que no solo es fotografiar tranquilamente, entre comillas, sino también la actitud tranquila, la actitud con mesura. Yo lo que hago, por ejemplo, y también lo he hecho durante este periodo de confinamiento, lo que hacía para no molestar a la familia era, me ponía los cascos, elegía un CD, el equipo de música está en la librería, es un pequeño equipo de música, y entonces oía un CD de cabo a rabo y elegía un libro que fuera consonante, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, mira, pues voy a ver un libro de Evelyn Hofer, que es una autora que he descubierto recientemente, un libro que tiene sobre Nueva York, una edición style fantástica, y digo, bueno, pues voy a poner la música adecuada, ¿no? Y lo voy a ver, y voy a verlo con tranquilidad, porque lo que pasa es que cuando miramos en el entorno de Internet, yo también, tenemos una compulsión de clic. Sí, es como Instagram, antes lo comentabas, Instagram es pura velocidad y da rabia, porque dices, ostras, yo le he dedicado tanto mimo a esta fotografía que ni siquiera la gente le dedica medio segundo. Pero bueno, tampoco hay que... Yo, por ejemplo, sí creo que las cosas quedan. A mí me gustan los autores, las autoras que me gustan meterme en su muro, ir poco a poco. Yo soy muy pijotero en ese sentido. Yo incluso, mi Instagram, si entráis, veréis que todas las fotos están agrupadas, las horizontales son todas horizontales, pero es que incluso pienso en el aspecto que tienen cuando voy cerrando tríadas. Y entonces, por ejemplo, cada 6 o 7 imágenes tengo que poner un poco de cielo azul para que respiren, los pesos visuales tienen que ser equivalentes. Claro, dice, pero la gente no lo ve. Digo, bueno, pero está ahí, ¿no? Pero tú sí, y como tú sí que lo ves, te quedas tranquilo, como que lo tienes bien ordenadito. Claro, pero eso es como cuando tú vas a ver una película, te gusta la película, ¿no? Si has estudiado cine como estudié yo durante 5 años, te das cuenta todas las cosas que hay detrás. La gente no tiene por qué ver que si es un traveling o si es un zoom o si, ¿de acuerdo? Le puede gustar o no la película, pero ya sabes que un profesional va a conseguir que le guste la película, ¿no? Por todas esas pequeñas cosas bien hechas en el proceso de creación, que no son conscientes por parte del público y no tienen por qué serlo. De la misma manera,
que tú lees una novela y salvo que estés en ello, no estás pensando, ah, mira, aquí tengo un narrador omnisciente en tercera persona, Claro, como claro. las grandes novelas del siglo XIX, pero de repente aparece un narrador paralelo, tú te metes en la Sí, sí. historia. Pero obviamente los que les escriben novelas y demás sí que ven el artefacto. Nosotros Claro, tenemos, si estamos en ello, disfrutamos en el artefacto. Yo claro. incluso llego a niveles de friquismo muy elevados, porque, por ejemplo, he escrito mails a un contacto que me llegó a través de Zaragoza, que se llama Miguel Salvador. Nos enviamos unos mails súper largos explicando cómo es posible que un ejemplar tenga las fotografías de un libro en blanco y negro, pero en color están pegadas. Digo, es que eso es un tren de imprenta en cuatricromía con 4 tintas de negro, y entonces, como no pueden meter a la vez el tren de imprenta en color, han hecho primero esto, mira a ver si tiene ISBN, porque eso no es un libro, eso es un dummy. Has conseguido un dummy esto Madre muy mía, grande. O sea, es madre un mía. friquismo, ¿no? Eso es como el otro día Está estaba bien, viendo está bien. una entrada de Facebook, que era genial, en el cual José Bautista, que es un tío que controla muchísimo, ¿sabes? El de Kansas Sounds, Sí. que ha hecho un montón de montajes de bandas sonoras para multimedia de David Airov, prácticamente todo. Tiene no sé cuántos WordPress fotos de premios ya, el José Bautista, con Alfonso Rodríguez y demás. El tío tiene un nivel de precisión tan absoluta que la gente que trabaja con él dice, es que no te puedes ni imaginar el mundo que hay dentro del sonido, ¿no? Y había colgado una entrada en el cual, ¿cómo era aquello? Sí, que un tío había hecho una película, ¿no? Y un especialista en sonido dice, la ha cagado, la ha pifiado, porque resulta que hay una escena en la que el personaje está en Tailandia, ¿no? Y suena el tubo fluorescente, pero tiene una vibración de 50 hercios, cuando en Tailandia es de un tubo fluorescente de 60 hercios y todo el Bueno, mundo lo sabe, ¿no? Entonces dices, bueno, hostia, ¿no? eso ya. Es un friquismo total, pero Sí, sí, sí. alguien tiene que ser tan Sí, claro, absolutamente claro. preciso en eso, ¿no? Sí, no, no, está Claro. claro. Además, una buena edición gráfica realmente suele pasar desapercibida, pero una mala, Sí que se cuidadito nota. porque se nota. Claro, no, la gracia es si yo consigo, por ejemplo, que los 19 autores de Miradas Adentro estén contentos y se sientan representados tan solo con 4 imágenes, y que las imágenes fluyan y que empieces con unas de Celine en blanco y negro y vayan subiendo los tonos Mm. y se vayan enlazando. O sea, imagínate cambiar de actor cada 4 fotos y que tú vayas notando suaves cambios de estilo, pero no tengas cortes bruscos, ¿no? Sí, 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 es Eso difícil. es difícil, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijeron, bueno, Rafa, ¿qué trabajo tienes por delante? Y digo yo, no, es que llevo muchos años haciéndolo, y mi frase es, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Claro. Y ya tengo mucha práctica, he editado mucho trabajo, y la práctica lleva el tema. Yo por Mm. eso recomiendo vivamente, y de ahí nació Calle 35, entre otras cosas era para hacer ejercicios de edición, de trabajar entre todas las imágenes. Por ejemplo, yo en mis clases de report y con los compañeros siempre digo, copias de trabajo, copias pequeñitas de las clásicas de 10 por 15 Sí, del tren de revelado, y sobre una mesa. Y empezar a discutir, empezar a mover las fotografías, como digo yo, a jugar a las damas moviendo las piezas de un lado para otro, ¿no? claro. Por ejemplo, Robert Frank, por poner un ejemplo, él hizo creo que 700 carretes, copió 1000 fotografías, se hizo una especie de dummy, pero él durante un montón de tiempo las tenía pegadas en una pared, las iba viendo y las iba cambiando, y las iba dándole vueltas, sin Mm. prisas, con Sí. tranquilidad, y hablándolo con la gente, no, perdón, y hablándolo con los compañeros, ¿no? Porque de repente hay asociaciones de ideas que tú no habías visto y que de repente dices, anda, fíjate, ¿no? Claro. Y puede funcionar. Pero con tiempo, es que vamos muy rápido, ese es el problema. Oye, ¿y cómo haces cuando, porque tiene que ser difícil, cuando te encuentras con un buen trabajo en bruto, que dices, ostras, de estas 100 fotografías tengo que seleccionar y tengo que organizar un trabajo de 15, por ejemplo, ¿no? Sí, Tiene que ser duro, ¿no? Al final de decir, ¿cómo descarto? ¿Qué hago? Aquí, ¿cómo sí, quito esta? claro. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando las fotos son de otros es más fácil, porque tú no tienes un Claro, vínculo emocional con ellas, no te has
enamorado de las fotos, de la situación en la que hiciste la imagen, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que el tiempo es importante. La distancia en el tiempo te hace mirar las cosas de otra manera. Pero el problema para mí no es que tenga 100 fotos y he de reducirla a 15 buenas. El problema es que tenga 100 fotos y no tenga 15 buenos para resolverlo, que esa es otra cuestión. Siempre digo yo, mira, las fotos no las tiramos a la hoguera, simplemente ya no servirán para otra historia, ¿sabes? Y entonces, Sí, ahora vamos a hacerlo, que nos hagan las 15 que estén, que nos hagan mucha ilusión. Yo le digo a los amigos, a los alumnos, a los compañeros, digo, ¿estás seguro de esta foto? Sí, 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 estoy muy seguro. Dice, ¿estarás dispuesto a pagar 40 euros por una copia Hanemule en DIN en A1 o en A2 para colarla en el salón? ¿Tú pagarías ese dinero? Dice, no. Digo, pues igual no te gusta tanto. ¿Sabes qué pasa? Que además con el digital ahora es muy fácil porque la postproducción es relativamente sencilla. Te puedes pasar toda la vida ahí dentro. Yo en la postproducción de mi imagen disparo, o sea, los parámetros de cámara son básicos y no tardo más de 1 minuto por cada foto, ¿no? Pero si tú te tienes que meter en un laboratorio, y oler a ácido acético, sacar un sobre de Ilfol sí, Gary, que cada hoja vale 3 euros, tirarte un rato, revelarlo, lavarlo durante 1 hora, etcétera, etcétera, eres mucho más fino. Dices, claro. no voy a hacer disparos de por si acaso, ¿no? Lo bueno que tiene la fotografía digital es que te permite avanzar, aprender, corregir muy rápido. Y lo malo que tiene es que, en cierta forma, no te obliga a un estado de tensión creativa. Y Sí, entonces es tienes cierto, la sí. sensación de que siempre estás jugando un poco como por así decirlo, en vez de finales de Champions, son todos partidos amistosos, ¿no? Dicen, ya la haré bien otro día, ¿no? Sí, sí, No. no, no hay ningún O, problema. Tengo o, carrete de sobra, ¿no? sí, o yo dispararé, luego la encontraré. Sí, No, sí, o sea, sí. solo tienes que apretar cuando dices, ahora quiero hacer la foto. Sí, sí, es verdad, Eso es de cierto. merodear, de decir, me voy a acercar a la foto y llego y al final haces muchas fotos y ninguna es la buena, ¿no? Sí, es verdad. Eso yo lo he notado, por ejemplo, en estos paseos con la pequeña, con la niña, que Sí, salíamos y sí. tal. Y un par de días, Ah, mira, lo voy a decir, cometí el error de llevarme la cámara encima, ya, porque, claro, llevar a una niña pequeña de 5 años que no para quieta y encima tener que controlarla, tener que tal, e intentar hacer alguna fotografía, ya, era imposible. Era hacer malabarismos y ya directamente el segundo día dije, lo dejo. Pero me hizo pensar, además, lo que acabas de decir, la tensión creativa. Dices, es que claro, cuando salimos a fotografiar tenemos que tener un cierto momento, ¿no? Un cierto estado de sí, concentración, porque al final, bueno, es cierto que al final, si tú llevas una, yo qué sé, una tarjeta de 64 gigas como hay ahora, obviamente ya. puedes tirar todas las que tú quieras, pero claro, también es verdad que conforme avanzas y conforme tú quieres, o ya sabes lo que quieres, mejor dicho, conseguir, Sí, disparas menos, pero necesitas esa concentración. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, porque muchas veces me dicen, tú siempre llevas la cámara encima, de hombres, intento llevarla, pero sé que muchas veces la llevo por llevar, ya, porque sé que no la voy a sacar, porque en el momento en el que yo sé que voy a encontrar el momento adecuado es cuando yo de verdad me he concentrado y estoy pendiente a lo que tengo que estar, ¿no? Que es hacer claro. fotos. Y sí que tienes razón, claro, al final antes era distinto, es que antes ya no nos vamos a grandes ampliaciones, es que al final revelar lo que es un carrete, pues quieras que Claro, no era dinero, es que comprarlo era claro. dinero. Era todo más complicado. Ahora, sin embargo, fíjate que la gente no ha parado, ¿eh? La gente... Es decir, yo veo, o sea, literalmente en clase me aparece un alumno con una Canon A1, por ejemplo. Digo, una Canon A1. Dice, la tapa es la de la conmemorativa de Moscú 80. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, ¿cómo lo sabe? Es que este modelo no se fabricó, dice, en 1980 es de tu padre o de tu madre. Dice, sí, de mi madre. Digo, vale, tu madre, o sea, tu madre es del 62. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, han heredado la cámara, ¿no? Claro, Bromas claro. aparte, entonces están fascinados. De hecho, mi ampliadora se la regalé a John Muja, un alumno americano que es un amor de tío. Es la única que tuve y con la que hice varias exposiciones y miles de copias de trabajo Mm, cuando colaboraba con El País y entregaba las copias fotográficas. Y realmente están muy, muy, muy fascinados por el proceso, por lo material que tiene, ¿sabes? Y porque dejas un documento. claro. Y claro, y también porque hay un compromiso en la toma fotográfica, ¿no?
O sea, yo, por ejemplo, trabajé, ya te digo, pues desde el proyecto Barcelona, las fotos en diapositivas son del año 95 hasta el año 2012, que empezó a haber problemas para el tren de revelado de la E6, ¿no? Ah, pues el tren de revelado de la E6, pues 17 años 17 años, sí, del proyecto, disparando diapositivas que es una emulsión muy sensible, que si te equivocas medio paso en el diafragma, ¿no? Pues quedan oscuras o claras, tengo fotografías hechas en el interior del metro con 100 ISO, pues que es lo que daba la diapositiva. Claro. No puedes reencuadrar porque la diapositiva es una cosa entera. Claro, esos procesos, esas limitaciones te llevan a que seas muy preciso, casi de arquero zen. O sea, yo entiendo que Fred Herzog, por poner un ejemplo que nos gusta a los dos, ¿no? Gran parte de su dialéctica fotográfica viene determinada por la limitación de un medio como es la diapositiva, ¿no? Claro. Quien dice Fred Herzog dice Saul Leiter o dice Ernst Haas, ¿no? Por poner tres autores germanoamericanos, Leiter, ¿no? Pero bueno, ya sabemos Sí. que utilizaban la diapositiva, ¿no? como medio. Y yo creo que esas limitaciones hacen estilo y que también te obligan a una exigencia. Y yo procuro disparar todavía como una diapositiva, ¿no? O sea, de Muy hecho, bien. mi mecánica de disparo, y cuando reencuadro, si no es un filetillo lateral, que es que literalmente por el visor no Sí. lo he visto, yo me siento muy culpable si hago un reencuadre masivo porque digo Sí, que no sí. lo he conseguido en la toma. ¿Cuál es la foto? ¿La que disparas o la que pones sobre la mesa o en la pantalla? Esa es una discusión. Pero en todo Claro. caso, a mí me gusta... vamos a poner un paralelismo. Imaginemos un músico en un estudio de grabación. Puede grabar el punteo en varias tomas o puede hacerlo de una sola toma. ¿Sabes? Sí. Un poco es eso. Sí, sí. Es un prurito en última instancia, es un prurito de artesanía. Yo estuve durante 5 años tomando fotografías de artesanos canarios, que me hicieron un encargo y lo disfruté muchísimo, ¿no? Y fotografié un centenar de artesanos por todo el archipiélago y veías en el fondo que tú eras un artesano. Cada uno repetía sus piezas, ¿no? Ellos haciendo Sí. sus cerámica prehispánica sin torno, los ceramistas, y yo tomando la fotografía intentando que cada vez que la pieza fuera un poquito mejor, ¿no? Como lanzando Claro. jabalines, intentando que cada vez llegara un poquito más lejos. Y en Sí, el sí. fondo es un prurito de artesanía, ¿no? Claro. Y realmente pasa algo si reencuadras. No, de hecho yo tengo fotos que me gustan mucho que he reencuadrado. Pero esa mecánica de intentar, esa voluntad de intentar hacerlo en la toma, creo que es importante, ¿no? Sí. Ya sé que hay grandes autores como Eugene Smith que, por ejemplo, en el laboratorio trabajaron mucho en laboratorio y que si hubieran tenido el laboratorio digital, pues ya no te digo, ¿no? Claro, ¿Sabes? claro. ¿A Sí, dónde sí, hubiéramos llegado, no? a dónde hubiéramos llegado. Pero como principio de intentar resolverlo en el acto de la toma, a mí me gusta. Quizás Sí, porque es más bonito también, ¿no? bueno, yo creo que procedo de la escuela, en el fondo, de la escuela documentalista humanista que hizo el periodismo, los clásicos de Magnum, ¿no? Yo crecí, pues eso, admirando a los de Magnum, ¿no? Esencialmente. El, eh, Descubrí Daniel Canogar, Rafa es el padre, me mostró por primera vez de Americans en la facultad cuando tenía 20 años, me cambió el parámetro, pero en el fondo sigue siendo una fotografía muy intuitiva, muy de salir a la calle, muy de hacerla, muy directa, una fotografía directa, muy de lenguaje fotográfico, y si es posible a mí me gusta resolverlo en la toma fotográfica, ¿no? Pero Claro. bueno, hay gente que disfruta mucho el laboratorio, hay gente que es realmente genial en el laboratorio y me parece muy bien. Sí, sí, cada uno tiene su estilo, su forma de Sí, hacerlo. total. O No, sea, no, es que que nos pilló todo de repente, de un día para otro. de un Y día para otro, mira, ¿no? yo el 9 de... No recuerdo si fue bueno, el fin de semana justo, ese sábado anterior, Sí. estuve yo haciendo un taller, impartí un taller en Barcelona. Ah. Y en la vida se me había, pero ocurrido lo que iba a tardar a volver a Barcelona. Ah, Porque yo lo vi venir. O sea, yo cuando vi el tema de Italia dije, vamos para allá.
De hecho, en la página web hay una fotografía, en la segunda galería, la última, es una fotografía que no es muy usual en mí, que se ven como la silueta de tres grandes torres de edificios oscuras, un reflejo y una lamparita roja. Es una fotografía que hice poco antes, unos días antes, y que cuando lo subí a Instagram la llamé Gigantes. Ah, creo que sé cuál Y, es. La he sí, visto, la he visto. sí, y una amiga instagramera que es Katinka, bueno, el nombre siempre, los nombres Sí. de Katinkantopla o algo así, Cantinito, ¿no? Pero nunca me acuerdo. Lo que es la mancha visual, pero Sí, nunca es lo verdad. leí. Katinka Rosés, ¿no? Me dice, ¿y esto? ¿No? Cosa en la conversación digo, gigantes, ¿no? Porque es un poco como los molinos de los gigantes y los molinos del Quijote de la Mancha, ¿no? Este es mi estado de ánimo porque no veo las cosas claras. Esa fotografía la subí el día 12 de marzo. Pues fíjate, Lo veía fíjate, venir. Y esa es fíjate. la fotografía, obviamente en la galería hay 4 galerías y las 2 primeras son de imágenes apaisadas y las otras 2 son de imágenes verticales. A mí me gustan mucho las imágenes verticales. Además, cuando disparas en analógico y pones una copia en el papel, da igual, no es como una pantalla que queda estrechita la foto en vertical frente a la pantalla llena de la horizontal, porque quiero que la gente, primero, si dudo mucho que se vean todas las galerías, pero para que no desalentarlos, primero tengo las 2 galerías de fotografías horizontales. La última es del año 2020 y es esa foto, como diciendo, Ya. this is the end, my dear This friend, is ¿no? es ¿No? al menos un punto y aparte, ¿eh? Ya Sí, veremos dónde. sí, Sí, ¿no? Y un sí. punto y aparte, porque luego sencillamente normalizas. Otra cosa, por Sí, no, ejemplo, sí. Bueno, ya te he comentado al principio. Luego, yo no me esperaba. Claro, nosotros aquí en Zaragoza estamos ya en la fase 2 mirando ya claro, casi a la fase 3 porque si te soy sincero, está todo muy normalizado y ya. las cosas. Y la verdad es que está sorprende. Yo no me esperaba ir a centros comerciales, la Ya. normalidad que respiramos aquí, la verdad es Mm. que es. Y un poco es el género humano, ¿no? Nos adaptamos. Sí, no, esto es un poco como, por ejemplo, cuando estás y de repente te pillas la gripe, te pones muy malito y dices, coño, nunca me doy cuenta lo bien que se está cuando se está bien. Te das cuenta los placeres que es ir a IKEA, ¿no? Sí, A sí. girar las estanterías Watching Floors, esa que Por te costará tanto ejemplo. montarla, ¿no? Dices, estas pequeñas cosas, ¿no? Son las Sí, que sí, te sí. hacen la vida. Y yo creo que la fotografía de calle habla de eso también, ¿no? De documentar esas pequeñas cosas. Y, por ejemplo, el paisaje social va cambiando. Por ejemplo, si yo miro en mi archivo, me doy cuenta que antes de 2010 la gente tenía una actitud social distinta y era que la gente, como mucho, llevaba un móvil pegado a la oreja porque estaba hablando por el móvil, ¿vale? Hasta el año 2000 nadie habla por el móvil, ¿no? La gente está en la Yo- calle, Sí, eso ¿sí? es. ¿Vale? Eso es. En el año 2000 la gente empieza a hablar por el móvil, pero en el año 2010 o antes ya la gente teclea SMS, ¿no? O ya directamente entra en el WhatsApp o entra en las redes. Y la imagen de ver, por ejemplo, tus fotos de los años 90 y de primeros 2000, donde nadie lleva un móvil, o mejor dicho, darte cuenta que en todas las fotos de la década de los 10 hay alguien que está abstraído, que está físicamente allí, pero mentalmente está en un espacio virtual, Sí. lo vas asimilando. De tal manera que, de la misma manera que los asiáticos ven gente con mascarilla por la calle y no pasa nada, porque está asociado de si no te encuentras bien, ponte una mascarilla para no pasarle las miasmas, ¿no? Claro, yo me acuerdo de eso, de entrar en aviones, ver a un japonés, la japonesa con la mascarilla y ponerme en alerta. Sí, Ahora es ya no, verdad. No, ahora, esto ahora es lo normal. normalizas Exacto, exacto. Sí, sí, tienes toda la y razón. diremos, ¿os acordáis de los años 10 donde la gente no llevaba mascarillas? Puede ser. La verdad es que mucha gente lo pregunta, ¿no? Dice, la foto de calle, ¿a dónde irá ahora, no? Con la Ya, mascarilla. Bueno, pues irá donde tenga que ir. Si es que ya. tampoco. Mm, Ahora fíjate que lo del móvil tienes razón. Ahora la fotografía en la que sale una persona extraída con el móvil casi ya se ha convertido en un cliché, ¿no?
Ya casi claro, como que ya no es interesante porque es habitual. Y claro. es verdad que empezaron, recuerdo los primeros días, cuando salían los primeros fotógrafos, hacían fotografía, que aparecían gente ya con las mascarillas, Mascarillas y y, wow. y decías, ostras, qué raro. Y ya poco a poco como que se están normalizando tanto que acabará siendo... de hecho, empezaremos a buscar, yo creo, quien no lleve. Efectivamente, ¿no? Es ese punto, ¿no? Y aparecen otras relaciones, ¿no? Las relaciones están basadas en la mirada, Sí, ¿no? eso es, Es sí. interesante. Luego el hecho de ir cubierto también, por ejemplo, si te hacen una foto, tienes la sensación de que tu identidad está preservada, es distinto. Hay que ver Es cómo, verdad. cómo evoluciona, ¿no? O Sí, eso sea, lo iremos viendo, sí, ¿verdad? lo iremos viendo. O igual, pues no, tenemos suerte que todo evoluciona bien y no tenemos que utilizar mascarillas, pero bueno, el tiempo dirá, pero Sí. todo, todo esto es muy raro, ¿no? Es como, Sí. como decían por ahí, dice, se alarga este capítulo de Black Mirror, ¿no? Sí, sí, es demasiado largo, es demasiado Sí, sí, largo. sí, ¿no? Claro, la gente ya dejaba de contar, ¿no? O sea, la gente empezó a contar, yo hace mucho tiempo que dejé de contar, ¿no? Y de repente, como le decía a mi mujer hace un rato, diciendo, si no fuera por el chiquillo, el niño que no va al colegio, y yo creo que los chavales han sido, obviamente, por supuesto, las personas que han enfermado y por edad la gente mayor y demás, pero dentro del grupo de personas que de momento, digamos, no han tenido problemas de salud física, yo creo que los grandes castigados han sido los niños, ¿no? Imagínate meterte, yo me imagino con 7 años que te metan 60 días en casa sin salir, esto debe alterar, Sí, sí. ¿no? Yo ya me he hecho mis espacios mentales y de repente he descubierto que tengo la excusa de salud, de mental, de la misma manera que nadie te pregunta ¿qué vas a hacer cuando vas al baño? ¿No? Pues yo ahora digo, me voy a dar mi vueltita, ¿no? Y la Sí. gente y me dice, venga, hasta luego. Y entonces tú te vas durante una hora contigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y de repente vas, yo estoy disfrutándolo mucho, por ejemplo, esas salidas a las 8 de la mañana Oye, a dar mi no vuelta. te miran raro cuando, porque, fíjate, esto lo comenté con Rodrigo Robert, con un Sí, fotógrafo de calle que conoces también, sí, claro, está en miradas adentro. Sí, y Rodrigo me comentaba, claro, cuando llevaba yo la cámara los primeros días, la sí, gente te miraba rarísimo, porque ya de por sí te miraban rarísimo. Claro, ya, era como, salimos todos del confinamiento sí, y tú sí, te vas cruzando y ya te miras con el rabillo, y encima este sí. tío lleva una cámara y dices, madre mía. Sí, lo que pasa es que yo creo que al principio también pensarían que serían informantes, ¿no? Dices, gente que va con una cámara y son gente de prensa, etcétera, etcétera. Yo creo que también la sensación es en un escenario nuevo en el cual nosotros, los mediterráneos, que somos gente muy de contacto físico, tenemos Sí. que mantener una distancia. Si encima ves una cámara y dices, participo de una excepcionalidad, de repente a todos nos han metido dentro de la pantalla. Siempre veíamos que las emergencias humanitarias estaban fuera y de repente tú estás dentro de esto. Y todos estamos metidos en esto, con la incerteza además económica, mil historias, ¿no? Que sería muy largo. Pero yo creo, bueno, yo cuando salgo también es verdad que llevo una cámara muy, muy pequeñita, es una cámara que a mí me gusta, además la he tuneado, ¿no? Porque se me han roto el par de objetivos que tenía originariamente y le he comprado un objetivo chino que es de luminosidad unos 7 y es un 35 milímetros, que es como un 50 milímetros. Yo siempre disparo en el equivalente al 50 milímetros, ¿no? Eso sí que soy muy cartier-bresoniano, ¿no? Pero entre otras cosas porque, claro, como es el ángulo de visión aproximado de la mirada, yo puedo componer la imagen antes de echarme la cámara a la cara, ¿no? Cosa que no sé qué va a pasar cuando entras con un 28 diciendo hasta dónde llega la composición. Sí, sí. Hay gente que lo domina mucho y que no tiene ningún problema, ¿no? Sí, pero Obviamente hay que trabajarlo, ¿eh? hay que trabajarlo. Son distancias más complicadas. Sí, sí, pero bueno, hay gente, yo que sé, como Gary Winogrand, que trabajaba con un 28 y lo tenía por la Es mano, verdad. no, lo siguiente. El caso es que la camarita que llevo no tiene es un objetivo muy barato, me costó creo que 69 euros, es de metal, suena como los antiguos. Tengo la cámara programada para que haga frop, tenga un frop, un disparo que me recuerda un poco a reflex, y el enfoque y la fotometría lo hago manualmente.
Es decir, voy girando la anilla y hay un momento en que vibra un poco la imagen, digo, ya lo he encontrado o sea, en el fondo estoy Sí. disparando como si fuera una FM2 Ujú. o una vieja Leica que me regaló mi padre que había andado dando vueltas por todas partes, ¿no? Que todavía tengo y que están ahí decorando mi librería de libros de fotografía. Pero en el fondo sigo aplicando la misma técnica, con la ventaja que es una cámara realmente pequeñita negra y la llevo en la mano derecha, ¿no? Anudada Ujú. en la correa, una correa muy cortita, que es de la Nikon FM2, ¿no? O sea, es un Frankenstein la pobre cámara, ¿no? La llevo en la mano y la manipulo prácticamente con una mano, ¿no? Claro. Entonces el rey a Luis Camacho, de La calle es nuestra, que fue de calle 35, cuando decidíamos, proponíamos la imagen de la semana, dice, oye, veo por la sombra que fotografías con una mano, tú más cool que Robert Frank, ¿no? Que Kerouac, que la introducción decía que Frank utilizaba una mano. Digo, es que es una extensión de Sí, mi ojo, ¿no? Cámaras súper sencillas, repetir el mismo patrón, etcétera, etcétera, y te permite olvidarte sí, de la cámara. Y yo voy caminando con la cámara en la mano, me la pongo en el costado y soy súper rápido, ¿no? Y claro. en pocos segundos resuelvo las fotos, aunque sean muy ordenaditas, yo soy un Mm. tío tirando a ordenadito, le digo a mis alumnos que si entre el visto y el hecho pasa más de 7 segundos, y que generalmente hago una o dos tomas del mismo tema, pero no más, ¿no? Ya. Contadas ocasiones dices, venga, voy a hacer, ¿no? Y Sí, bueno, sí, pero son sí. sistemas, ¿no? Y hay gente que Sí, se queda en una esquina ahí esperando una hora hasta que pase el señor con el chándal rojo y yo no, yo soy de ponerme a caminar, me encanta caminar y a lo mejor puedo hacer eso, pues eso, en esa hora o 4 o 5 kilómetros sin parar voy fotografiando pum, 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 pum. Y en sí. contadísimas ocasiones me paro y me quedo un minuto en un sitio a esperar que pase alguien o pase la situación para fotografiarlo. Depende, Claro. cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí, al final es como cada uno mejor se resuelva, ¿no? Y Sí, eso es un poco también como el objetivo, ¿no? A mí me gusta lo que has comentado del 50 milímetros, ¿no? Porque sí, fíjate, me pasa una cosa. Yo, si analizo yo siempre disparo con focales fijas sí, y, bueno, el 85% podríamos decir de mi archivo está en un 35. En paso vale, universal hablamos, ¿eh? 35 sí, milímetros. vale. Pero las fotos que más me gustan a mí siempre las hago con un 50. Y Tendría que... entonces, ¿sabes? Tengo ahí siempre... Bueno, a mí lo que me pasa es que cuando, por ejemplo, me prestan una cámara que lleva montado un 35 milímetros, cuando hago la fotografía y luego veo, digo, "Ay, me dan ganas de recortar un cuarto, un Claro. 27% para volver al 50". Lo que pasa es que yo durante mis años de fotógrafo de viajes, por ejemplo, al principio iba con muchas lentes, con un 24, un 35, un 50, un 100, un 200, el flash, el fotómetro de flash, los carretes, iba ahí petuda. Y al final, cuando lo dejé, llevaba dos FM2, uno con un 35-2 y otro con un 85-2. El 90% de las fotos las hacía con el 35. Y la idea es que para mí, por ejemplo, el 35 milímetros es genial para hacer reportaje y un poco para, como digo yo, el 35 y el 85 o 90 o 100 es para ir a buscar las fotos, que es lo que hacía cuando hacía periodismo de viaje, diciendo, mira, tengo que resolver la Catedral de San Vitus, de una imagen atractiva de San Vitus en Praga, ¿no? O un retrato, un concreto, o una imagen comprimida, tiro de teleobjetivo. Ah, pero eran objetivos para mí para ir a buscar y sin embargo el 50 milímetros es el objetivo para ir a encontrar. ¿No? O sea, yo salgo y me encuentro con cosas, ¿no? Y lo que me pasa es eso, que yo también, por ejemplo, me he tirado, yo empecé a hacer fotos, ya digo, a los 13 años y mi padre me regaló esa Leiquita que no tenía ni fotometría ni telemetría, aprendía a medirlo todo, ¿no? Mm. Y luego me pasó porque se compró una Nikon, una Pentax Expomatic con un 50 milímetros. Y claro, en realidad es que llevo utilizando las mismas herramientas Claro, prácticamente casi pues 40 y tantos años, ¿no? claro. Y te adecuas. Pero, por ejemplo, a mí me ha quedado siempre la pendiente, porque me he comprado cámaras, las he utilizado y las he revendido, además,
el salto al cuadrado, ¿no? O sea, yo Ah, adoro la fotografía en formato medio, cuadrado, las fotos de calle, Vivian Mayer, el primer Elliot Erwitt, Robert Doisneau, sí. Diane Arbus, por supuesto, ¿no? Ah, Evelyn Hofer, tantas, ¿no? Tantas figuras que trabajaban en el formato cuadrado, que me parece, Luis Bailón, ¿no? Me Mm. parece maravillosas de fotos, pero nunca me he hecho ese formato y es mi pendiente, Es que es ¿no? muy complicado. Yo siempre he encontrado que la composición cuadrado, y ya lo decía Cartier-Bresson, la Sí, composición 1:1 es siempre muy complicada. muy Porque complicada, sí. sí, pero sí que, bueno, fíjate ahora Instagram, ¿no? Que empezó con Sí, el formato cuadrado sí. también y era un reto. La verdad es que componer se hacía bastante complicado, sobre todo cuando intentabas hacer fotografía que no fuera una fotografía minimalista, una fotografía Sí. con líneas, ¿no? Sí. A mí siempre me ha costado. Yo también, yo estoy contigo pero yo creo que no lo voy a intentar. A mí no me llama tanto. A mí me gusta mucho y siempre me digo en broma y en serio, diciendo, bueno, cuando tenga tiempo, cuando me retire o me jubile o lo que sea, aparte de escanear los 1500 rollos de en blanco y negro que tengo del periodo 88-98, que hay fotos que me gustan muchísimo, y aparte que me hace muy feliz porque me recuerda cuando era un chaval de 20 años feliz que iba trotando por el mundo, ¿no? Aparte de todo eso, de escanear esos carretes en blanco y negro, me gustaría intentar en serio un formato cuadrado, reposado. Yo veo esas fotografías, una fotografía, incluso otros géneros que no he practicado mucho, como es el retrato, ¿no? Yo no me considero un buen retratista porque soy una persona que parezca mentira, es una persona tímida, ¿no? Y cuando, por ejemplo, como periodista o fotoperiodista me encargaban de hacer un retrato, me lo pasaba fatal, ¿no? Tengo que tener mucha confianza con la persona, ¿no? Pero la idea de hacer retratos, incluso desnudos, yo no he hecho desnudos en mi vida, ¿no? Autores como Irving Penn, los desnudos de Irving Penn, Edward Weston, los desnudos formales, o la fotografía emocional de Francesca Goodman. Francesca Goodman está en mi top 10 fijo, a formato cuadrado, pero nunca quizás porque además también me da mucho corte o pudor, pero dices, mira, estas cosas te quedan pendientes y está genial Sí, porque dices, no me voy a acabar la fotografía, ¿no? sí, Luego sí. fantaseas, ¿no? Es un libro maravilloso de Alex Soth o de Sally Mann y dice, placas, hay que hacer un proyecto con Sí. cámaras placas. Y dice, pero, a ver, Badía, ¿tú qué piensas? ¿Te vas a ir con el camarote? Si eres más bien torpón, ¿no? Pero luego, qué sé, luego ves cosas y dices, yo por ejemplo, ves objetos y dices, qué bonito, por ejemplo, veo una Leica M2, ¿sabes? Las Sí, clásicas, sí, ¿no? sí. Y dices, qué cosa tan bonita, ¿y por qué no conseguir una y volver? Es tan bonito, sencillamente, meter un carrete y disparar con un 50 milímetros y ir haciendo esos poemitas visuales, ¿no? Sí, sí. Otro autor, por ejemplo, que me Es muy encanta chulo. del formato cuadrado es Werner Bischoff, por ejemplo, de Magnum, ¿no? Ujú. Hizo un trabajo documental fantástico en formato cuadrado. Tiene una serie de Japón que es absolutamente maravilloso, Qué ¿no? bueno. Sí. Pero bueno, yo lo que creo que, y esa es lo que digo es, tú haz tu fotografía. La gente puede decir, mira, la foto de Rafa Badía no me interesa, y están en todo su derecho. Pero dirán, es suya. Nadie dirá, está intentando hacer la foto que no es suya. Claro. Encontrar tu propio camino. Y luego, sobre todo, disfrutar la fotografía. Y yo disfruto mucho, pues eso, haciéndola, divulgándola. Me lo paso muy bien en las clases, me lo paso muy bien cuando me llamáis para hacer una charla o una intervención o una conferencia, ¿no? Sí, por ejemplo, las conferencias y demás, hombre, hay algunas, por ejemplo, una conferencia que tuve que dar y me decía, mira, o algunas colaboraciones, dice, mira, es una entidad pequeñita, y le dice, mira, te podemos pagar tal. Y digo, mira, mejor no, porque en realidad la cantidad no me va a sacar de pobre. Pero vamos a hacer una cosa, ¿no? Me acuerdo que una entidad de Sabadell me pidió una conferencia sobre el color de National Geographic y le dije, pero mira, no vamos a facturar nada. Lo que vais a hacer es me vais a comprar el libro Centennial de Irving Penn
y el de Mike Brody, el de A Period of Unit Prosperity. La historia de Mike Brody es ese chico que se sube a los trenes con una cámara, primero con una Polaroid y luego una cámara, y va fotografiando de una manera absolutamente maravillosa y espontánea, ¿no? Estos perroflautas, entre comillas, que van viajando por Estados Unidos como si fueran en la Gran Depresión. Digo, bueno, pues ese libro que vale 60 euros y que cuando tienes muchos gastos, todo el mundo Sí, los vas dejando un poquito como para otro momento. dice, pues me pagas con esto, ¿no? O sea, eso de que la fotografía vaya y vuelva, ¿no? Cuando algún amigo me dice, mira, ayúdame a editar y tal, te voy a pagar, digo, mira, no, al final me compras algún fotolibro que me haga mucha ilusión. Y muchas veces lo que pasa es que al final se lo acaban comprando ellos también. ¿Sabes? Dicen, mira, fíjate tú, me ha llamado la atención y me he comprado el de Gustavo Bravo, por ejemplo, de Fotocalea, me decía, le ayudé con un tema de una edición y al final le dije, ¿cómo te puedo pagar? No sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, cómprame el librito de las fotos en color de Tony Ray Jones, el fotógrafo de calle inglés, ¿no? Y si no me equivoco, el tío lo vio y dijo, me encantó, yo también me lo he comprado. Ese disfrutar, crear comunidad fotográfica, para mí es muy bonito, es muy bonito y al final es lo que yo creo que disfrutamos, porque la fotografía es algo, un trabajo, un hobby para el que al final es muy individual y a veces parece que estás solo en el mundo, ¿no? Parece que eres tú en el puntito y no, y realmente no. Te das cuenta en internet, te das cuenta cuando como tú bien dices, se hace algún taller y tal, y ves a la gente la ilusión con la que viene y dices, madre mía, pero esto, con cualquier cosa se sorprenden y dices, oh, qué guay, ¿no? Eso es como, muy guay. Es muy divertido y la verdad es que en ese sentido yo creo que este periodo nos va a servir como para salir con más ganas. Ganas, sin duda. Pero seguro, además. Y porque la gente lo tiene todo reprimido, ¿sabes? Lo tiene que sacar. Sí. Esto, como digo yo, ahora cuando acabe el desconfinamiento o cuando acabe el desconfinamiento va a haber muchas cosas. Va a haber conversiones religiosas, gente que habrá... apostasías también habrá, divorcios, nuevas parejas, yo qué sé, fiestas chamánicas, va a pasar, ¿no? Toda la gente saldrá. Pero yo creo que la gente, dentro de lo malo, y siempre hay que mirar lo bueno, la gente en este periodo de repente te das cuenta, eso, salir un ratito a hacer fotos y hablar con los amigos, qué placer, ¿no? Y no quería despedirme sin recordar una cita de Kertész, que decía que aunque te tengas que ganar la vida como fotógrafo, nunca debes de perder ese carácter amateur de amante, ¿no? Es decir, hacer las fotografías con la ilusión como cuando haces al principio, cuando empiezas a descubrir las cosas, ¿no? Sí. Cuando todavía estás fresquito, ¿no? Muchos autores, por ejemplo, lo dicen, ¿no? Que cuando publican, son reconocidos, empiezan a sentir la presión de que qué vas a publicar ahora y pierden, digamos, esa ilusión, esa alegría de descubrir el mundo, ¿no? Es un poco como el músico, ¿verdad? El primer disco es como el wow. Y luego el segundo siempre suele ser un poquito más bajo. El tercero puede recuperar, pero suele pasar. No, pero, y el músico, y los primeros acordes. La primera vez que te sale un acorde de Fa y dices, ¡guau! ¿No? Los primeros temas. Luego, cuando empiezas a tomar nivel y la progresión no es meteórica, te frustras, ¿no? Esto le digo también a algunos alumnos, es que yo creo que me estoy quedando estancado. Digo, no, es que de 0 a 1 es muchísimo, es de nada a algo, pero de 1 a 2 es una subida grande. No perdamos aquí las energías porque luego pasaremos al siguiente estadio. Pues me parece súper interesante, súper chulo lo que has comentado y la verdad es que ha sido un placer. Es un placer, de verdad. Muchas gracias. Y sigue haciéndonos disfrutar con la fotografía, sigue enseñándonos. Y bueno, espero que dentro de poquito nos podamos saludar en persona. Sí, yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver a la gente en viva person, ¿no? A mí de las cosas que me profesionalmente hablando es que tenía, aparte de las clases que me encantan, tenía previsto una serie de talleres
de fin de semana por toda la península, en Galicia. ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a Sí, contar a mí? pero es que a mí lo que me gustaba es tanto, era un poco en plan el grupo de rock, yo soy músico de rock frustrado, hay que decirlo. Esos bolos que te reúnes con la gente, te lo pasas Sí, genial, hablas de sí, fotografía y vuelves hecho polvo a casa el fin de semana. Y yo tal espero que cual. nos veamos prontito Claro que y sí. muchísimas gracias, Robert, es un placer contar contigo. Venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.